quien le damos toda gloria y toda honra y toda alabanza y adoración por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Doy gracias a Dios y a mis pastores que me ceden el privilegio, la confianza de poder pararme en este lugar donde todos unidos vamos a escuchar palabra del Señor. Amén. Así puestos de pie vamos a buscar en la carta de Efesios, carta del apóstol Pablo a los de Éfesos, capítulo 6, vamos a estar viendo el versículo 16 y 17. El pastor estaba hablando de fe, es la continuación de lo que Dios quiere hablar en esta tarde. Amén. Dice la palabra del Señor, si ya lo encontró me contesta con un fuerte amén. Amén. Al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Vamos a irnos a Hebreos capítulo 11 versículo 32. Dice la palabra también: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak y de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, continúa bendiciendo, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, nuestras necesidades, y ahora, Espíritu Santo, tú tienes el control desde ya. Te doy gloria y te doy honra y alabanza y adoración por lo que tú eres, Señor. Gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento y denle un fuerte aplauso al que gloria y honra se merece. Alabado Cristo, gloria. He puesto como pensamiento a este pequeño mensaje: afiánzate en la fe en Cristo Jesús. Dígale a su hermano: afiánzate en la fe en Cristo Jesús. Bien, leíamos el versículo 16 de Efesios. Todos hemos escuchado a través del mensaje, a través de enseñanza, una de las armaduras que el apóstol Pablo recomienda a la iglesia de Éfesos, ya que el apóstol, según se cree, estaba preso, y él envía esta carta a la iglesia de Éfeso para que pudiesen tomar ese equipamiento que sirve al cristiano, ya que él toma un ejemplo de un soldado romano, su armamento y todo, ya que él estaba preso, andaba siempre siendo perseguido, puesto en la cárcel, y por ese motivo él ve el equipo, el equipamiento, el armamento de un soldado romano cuando iban a la guerra, cuando iban al combate, y él puede descifrar 6 armamentos que estos soldados tomaban. Pero en este caso vamos a enfocarlos en el versículo 16, ya que es algo interesante. Dice que habla del escudo de la fe. Dice, era un arma defensiva, volada y cuadrada, dice, de metal, de madera o de piel.
Esta servía para poder resistir y detenerse todas las piedras, los dardos que el enemigo lanzaban a estos soldados. Entonces, por esa causa, el apóstol Pablo se toma el espacio, el papel de escribir esa carta y decirle a los de Éfeso: sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es una palabra muy pequeña de 2 letras, las cuales a veces hablamos de ella. La fe mueve montañas, la fe sana al enfermo, la fe salva al perdido. ¿Por qué? Porque es una palabra poderosa. Y cuando echamos mano de ella, nos hacemos siervos de Dios, poderosos en Dios, porque no hay nada que se podrá mantener firme cuando hay un cristiano que le cree a Dios. El significado de fe, dice, es creer, confiar totalmente de que Dios tiene el control de todas las cosas. Traducido del hebreo, me encantó mucho cuando estuve viendo esto, que dice que habla de estabilidad, de firmeza y de sostener y de mantener. Quiere decir que el que tiene el escudo tiene que mantenerse firme. ¿Por qué? Porque vienen golpes, dardos del enemigo. El enemigo viene contra la persona que está en Dios, en este caso hablando en el espíritu. En lo espiritual, nosotros debemos de tener el escudo de la fe. La fe es la herramienta para el cristiano ir al cielo en primer lugar. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, escuchamos la palabra de Dios y recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y creyendo de que nuestros pecados son perdonados por la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y eso nos mantiene firmes. Pasan los años, pasan los meses y nos mantenemos firmes diciendo: yo soy salvo porque Cristo me limpió con su sangre preciosa y voy para el cielo cuando suene la trompeta. Eso nos mantiene firmes. Aunque venga lo que venga, amado hermano, la fe es importante en Dios. Dígale a su hermano: la fe es importante en Dios. Y es algo maravilloso que el apóstol Pablo, pensando yo, que él estaba en una condición en la cual quizás muchos lo habían dejado, como lo dicen algunas cartas, algunos lo habían abandonado, algunos estaban criticando su ministerio, muchos se habían levantado contra ellos. Los judíos querían siempre quitarle la vida y siempre había persecución para el apóstol Pablo, porque después de que fue un Saulo perseguidor de la iglesia, Dios se le aparece con un rayo de luz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está hablando el Dios de aquellos que habían creído que Jesús era el Mesías, el prometido por Isaías, diciéndole que de una mujer virgen nacería el Rey de Gloria, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso. Y entonces después comenzó Pablo a hablar de Jesucristo. Cristo es el Mesías enviado de Dios. Tienen que creer ustedes, amados hermanos judíos. Les decía, él se paraba en la sinagoga, en las calles, hablando de Jesucristo, del Cristo, de aquellos que a él antes perseguía. Él estaba hablando con toda certeza y fe y confianza en Dios, de que el Dios que él estaba sirviendo es todopoderoso. Y por esa causa me trasladé. Dios me hizo sentir ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos no fue escrito, según algunos estudiosos, por Pablo, pero quien haya sido que haya escrito este libro fue inspiración de Dios. Y aquí nos habla el capítulo 11, el telón de la fama, de personas que fueron testigos, que pudieron ver a través de la fe. Hemos hablado de Abraham desde Génesis, hablamos de Abraham, un hombre de fe, un hombre que Dios dijo: este es mi amigo, aquel que le creyó a la palabra de Dios. Dice que la fe es como
Cuando Dios se acerca al ser humano y lo limpia con su sangre preciosa, el alma de aquella persona se liga a la presencia de Dios. Entonces quiere decir que Abraham, su alma estaba ligada a Dios, que le creyó a Dios diciendo: lleva a Isaac allá, ofrécelo como sacrificio. Abraham obedientemente subió. No había cordero para el sacrificio, pero Abraham le creyó a Dios. Él dijo: quizás si mi hijo muere y yo le quito la vida, lo sacrifico, Dios me va a dar más descendencia. Yo no sé qué debo hacer, pero si Dios me ha dicho que haga esto, yo lo voy a hacer. Eso es creerle a Dios. Eso es moverse en confianza en Dios, que lo que Él te ha dicho a través de su palabra es firme y veraz. Los hombres podrán prometer una cosa y otra cosa hoy, pero mañana te darán la espalda, se burlarán de ti, te voltarán del trabajo. Pero Dios dice: yo tengo el control de ti, yo tengo el control de tu vida, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy contigo, con vosotros hasta el fin del mundo. Quiere decir que no estamos solos. Aquel que tiene fe en Dios no está solo. Aquel que le cree a Dios no está solo. Que aunque vea el problema, el río que viene, no está solo. Que aunque vea la amenaza, yo no estoy solo. ¿Por qué? Porque cree que Dios está de su lado y Él pelea nuestras batallas. Él es escudo alrededor nuestro. Denle un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. El apóstol dice: sobre todo tomar el escudo de la fe. El escudo era un tamaño muy grande, el cual servía para cubrirse todo su cuerpo de los ataques del enemigo. Cuando venían las flechas empapadas de gas con fuego, no podía traspasar, porque ellos usaban con su mano izquierda el escudo, y ahí se detenía todo. Si venían pedradas, ahí se detenía todo, porque ese escudo los cubría totalmente. Cuando estaban frente del combate, se formaba una fila y ponían el escudo así, y ponían hacia arriba también, porque tiraban flechas y las flechas iban así. No les podía caer porque también estaban protegidos por el frente y por arriba. Eso es lo que le dice el apóstol a los Efesios: vístanse, tomen el escudo de la fe. Con la fe van a poder tapar boca de leones. Con la fe van a poder cruzar el mar rojo. Con la fe van a poder pasar por el medio de la crisis. Por la fe van a poder ser sanados aquellos que necesitan ser sanados. Alabado sea el nombre del Señor. Me impacta mucho cuando dice el escritor a los hebreos. Los hebreos estaban, los cristianos que habían creído, los judíos que habían creído en Jesús, en el Mesías, que Él había venido. Ya Él había estado en medio de ellos, ya Él había entregado su vida para restauración de sus vidas. Y entonces el escritor a los hebreos probablemente dice que no se cree si estaban en Italia y estaban los de Jerusalén siendo perseguidos por los demás por confesar a Jesucristo como Salvador de sus vidas. Entonces el escritor, inspirado por Dios, le dice, les presenta: ¿qué más puedo decirles yo? Porque el tiempo me faltaría. Y empezó a hablar de Gedeón, ya que antemano él habla de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Sara, de todos aquellos patriarcas que habían mantenido su fe en las promesas que Dios les había dado. Y entonces le dice a aquellos que estaban siendo perseguidos, aquellos que estaban siendo amedrentados por el enemigo, por aquellos que los odiaban por confesar a Jesucristo, el escritor les envía estas cartas dándoles ánimo, que no renunciasen a la fe, porque muchos querían volver hacia atrás, volver a las prácticas que hacían antes a causa de la persecución. La fe ya la estaban abandonando, estaban soltando el escudo de la fe, pero mediante el Espíritu Santo expira a este hombre, le da palabra para que envíe esta carta a estos hombres que estaban sufriendo, diciéndoles el telón de la fama de hombres que vencieron, que aunque estuvieron enfrente del peligro, vencieron y cruzaron al otro lado, porque delante de ellos no iba el brazo humano, no
iba ninguna institución humana, no iba fuerza armada, sino que iba el poderoso, el león de la tribu de Judá, el alfa y el omega, el principio y el fin. Santo es el Señor, alabado sea Dios. Amado hermano, delante de ti va el mismo que estuvo con Gedeón, va el mismo que estuvo con Moisés, va el mismo que estuvo con Abraham, que aunque se encontraron en tierras extrañas, alrededor de enemigos, ellos se mantuvieron viendo a Dios como viendo al invisible. ¿Cuál es la palabra que Dios nos ha dado? Día a día nos da promesas. La Biblia está llena de promesas. Y si en verdad a veces llegan crisis, llegan enfermedades, llegan críticas, llegan persecuciones, quizás no como las que había en este entonces, pero quizás hay alguien que se ha levantado contra ti, que te quiere hacer la guerra, y porque tú eres cristiano quiere verte abajo, quiere humillarte, pero se equivocó. Te tengo buenas noticias, que el que mantiene su escudo de la fe siempre viendo a Jesucristo como nuestra defensa, el diablo va a salir burlado como salió en aquel momento cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Él pensó que había derrotado a Jesús, pero al tercer día se levantó con poder y gloria, dándole vida a muchos que estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora nos ha limpiado con su sangre preciosa, y somos la realeza de Dios en la tierra, somos los hijos de Dios en la tierra, y muy pronto sonará la trompeta y el ejército del Señor, aquel que mantiene su escudo de la fe, podrá volar a la patria celestial, podrá estar frente al Cordero de Dios, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza. Aquella fe va a ser recompensada porque mantuviste tu fe firme en este camino. Somos embajadores de Cristo, somos del ejército de Dios. Dígale a su hermano, somos del ejército de Dios. Y cuando viene el dardo del enemigo, cuando viene la pedrada del enemigo, yo uso mi escudo de la fe. Dígale, uso mi escudo de la fe. Usa el escudo de la fe. Usa el escudo de la fe. Que aunque te diga alguno, tú no vas a ser salvo. Esos son dardos que el diablo manda para que el cristiano diga de verdad que yo no voy a ser salvo. Momento. El apóstol dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Satanás envía dudas siempre, y esas son las herramientas que él usa para destruir la fe de muchos que han creído en Jesús. Hay muchos que han comenzado y tienen años en el Evangelio, pero se han vuelto atrás. Por eso el apóstol, el escritor a los hebreos les dice, ¿qué más les pudo decir? De Gedeón, de Barak, de Samuel, de David, de Jefte, hombres que se mantuvieron firmes, que echaron a correr ejércitos extranjeros. ¿Sabe lo que pasaba? Que cuando estos hombres le creían a la palabra de Dios como Gedeón, él escogió un gran número, pero Dios le dijo que solamente con 300 le iba a dar la victoria. Y los enemigos veían una multitud muy grande, a veces salían corriendo, a veces se mataban entre ellos, pero era porque Dios les daba la victoria. ¿Por qué? Porque creían en Dios. Su fe estaba puesta en Dios. Dice el escritor en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiere decir que nuestro Dios es nuestro escudo. ¿Y en quién vamos a confiar en momentos de crisis? Es en Dios. ¿En quién vamos a tener nuestra confianza? Es en Dios cuando llegue la mala noticia. ¿A quién le vamos a creer más cuando nos tenga una mala noticia? Es a Dios, porque yo tengo fe que Dios va a mover lo que tenga que mover. Dios va a traer a quien va a traer, porque Él es santo y poderoso. Yo conozco a un Dios que cambia, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que extiende vida a aquel que ya está a punto de morir. Ese es mi Dios. Yo no sé a qué Dios usted le sirve. Si al Dios de la queja le tiene más fe a la queja,
al Dios de las malas noticias que le crea las malas noticias. Si bien es cierto, a veces llegan malas noticias que nos impactan y nos dejan conmovidos, pero la fe jamás debe de faltar en el cristiano. Aunque esté pasando por el espacio que esté pasando. La Biblia, el escritor a los hebreos me presenta dos formas de mantener una fe viva, de mantenerme cubierto con la fe en Cristo Jesús. Me habla de hombres que obtuvieron victorias, de hombres que, como Moisés, y estaban hablando anterior el pastor, cruzó el mar rojo creyéndole a Dios. El mar estaba enfrente, el enemigo venía detrás para aplastarles y matarles, pero él creyó a la palabra que Dios le dijo. Solamente levanta la vara y extiéndela sobre el mar, y el mar se abrió en dos partes y el pueblo cruzó en seco. ¿Por qué? Porque Moisés le creyó a la palabra que Dios le dio y entonces accionó, se escudó en la fe en Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? A ti que te han dicho que estás enfermo, que no hay más remedio, que la ciencia ya no tiene solución para ese problema, que van a investigar a ver si hay una forma para poder tratar con esa enfermedad. Aleluya. La fe es importante. La fe mueve montañas. Y si hablamos de montañas, puede ser un problema, una montaña de problemas que está enfrente de tu vida, que has pasado año tras año viendo que crece esa montaña de problemas enfrente de tu vida, viendo que crecen las situaciones alrededor tuyo, y te has olvidado de poner tu mirada en el blanco que es Cristo Jesús, el Salvador del mundo, el que revienta cadenas, el que levanta al caído, el que liberta al que está cautivo, el que da vida al que está muerto. Si aquel que está muerto recibe vida, es que es Dios de poder, es un Dios maravilloso. Como cuando le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Ven fuera. ¿Cuál es la montaña que está delante de ti? ¡Aleluya! Que te ha apartado del enfoque, que te ha hecho aflojar el escudo de la fe. Muchos querían abandonar de los hebreos cristianos la fe de Cristo Jesús. Querían retirarse porque no aguantaban ya, pensaban, ya habían perdido la esperanza, ya no había confianza en Dios, se les había acabado todo. ¿Cuál es lo que se te está terminando a ti? Quizás dices: ya Dios no me va a sanar, ya no va a traer a mis hijos a la iglesia, ya no se van a salvar. Quizás el problema está grande y tú dices: ya, este problema me va a quitar la vida. Ese es el problema. Yo te invito a que empieces a voltear tu mirada en aquel que es todopoderoso, en aquel que caminó sobre la mar, en aquel que dijo: sea la luz, y fue la luz, en aquel que es grande y maravilloso en prodigios, en aquel que sostiene los tiempos, en aquel que cambia las edades, en aquel que mantiene los días firmes, en aquel que levanta a los muertos. Dios no es un Dios cualquiera, Dios es el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso. No hay nadie que se compare al Dios que le servimos. Un Dios poderoso, un Dios grande, maravilloso, misericordioso y bondadoso. Denle fuerte el aplauso al Señor. El yelmo de la salvación habla de un casco que los soldados romanos usaban, y ellos los protegía también. La espada del Espíritu habla de la palabra de Dios. Es de esa manera que vamos a mantenernos firmes en la fe en Dios, afianzados en la fe en Dios. Quiere decir que poner en firme todas las cosas y reforzarlas. También dice de sujetarlas bien. El soldado tenía que estar seguro, porque el escudo lo sostenían con una correa de cuero, si algunos me entienden, o una cinta de cuero,
y ahí con su mano izquierda la sostenía. No tenían que estar débiles. Eran hombres ejercitados, hombres de energía, fuertes, que estaban siempre ahí resistiendo al enemigo. Y por eso ellos avanzaban cada vez que se mantenían firmes y usaban el escudo y la espada. Ellos avanzaban, la espada corta, que iban destrozando al enemigo. Eso es lo que el apóstol le dice a la iglesia de Éfeso. Quizás ellos estaban pasando en un momento, o él les advierte de antemano, viviendo ya en una situación como era que él estaba en la cárcel. La fe en Dios lo mantuvo firme al apóstol Pablo. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo. En el capítulo 16 de Hechos, ahí vemos cuando él fue azotado juntamente con Silas. Después de que lo azotaron, se burlaron de ellos, los metieron al calabozo. Y usted sabe lo demás, cómo Dios se glorificó. ¿Por qué? Porque mantuvo su fe en Dios, en Cristo Jesús. También en el capítulo 14 de Hechos nos habla ahí en el versículo 19 o 20, si no me equivoco. El apóstol, en los versículos anteriores, él declaró la palabra de sanidad a un paralítico y el paralítico fue sano. A causa de eso a veces se levantaban turbas porque no querían que se hablara de Jesucristo. Y entonces se juntó un grupo y apedrearon al apóstol Pablo, que lo dejaron casi muerto, según nos habla ahí en el versículo 20 del capítulo 14 de Hechos. Este hombre sabía que era estar afianzado en la fe, que solamente la fe lo hacía resistir las piedras. Solamente la fe en Dios lo hacía resistir la prisión en las cárceles, las burlas, los maltratos de sus propios hermanos. Pero él mantuvo su fe en Dios. Por eso un hombre de experiencia, un soldado del evangelio, le dice a la iglesia de Éfeso: tomen el escudo de la fe, afiáncense en él, refúgiense en él, porque es de esa manera que van a cruzar al otro lado, es de esa manera que van a resistir al enemigo, es de esa manera que van a cruzar sobre el enemigo y van a llegar al otro lado, van a obtener la victoria, porque han confiado en la mano de Dios que los va a sostener en cualquier situación. Como dice el escritor a los Hebreos, ¿qué más puedo decir? Como hablaba anteriormente, este escritor nos desglosa dos formas para aquel que está afianzado en la fe en Dios. Una, que obtenían victorias, que como ahí menciona, taparon boca de leones, apagaron fuegos. Si vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, ahí vemos a un hombre que le creyó a Dios antes que creerle a la amenaza del reino de los persas, antes que creerle a la ley que se había levantado en contra de su Dios. Él le creyó y confió en Dios, que él mismo o lo salvaba o no lo salvaba. Él sabía que su confianza estaba en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nadie lo movía, porque desde el principio él propuso en su corazón guardarse para Dios, honrar a Dios, vivir para Dios, mantenerse firme para Dios. Y ahí vemos el enemigo siempre levantando bulla. Levantó sátrapas en contra de Daniel. Firmaron un edicto que todo aquel que adorara a otro Dios fuese echado en el foso de los leones. Daniel, sabiendo la ley escrita por los medos y persas, por el rey, por los sátrapas y gobernadores de Babilonia, él con todo eso hizo lo que hacía todos los días. Llegaba a su casa, abría las ventanas que quedaban hacia Jerusalén, y ahí empezaba a adorar y a bendecir al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios
Lo que sí sé que no pienso que haya llegado y poniéndole queja a Dios. Lo que pienso es que haber dicho, bueno,